Tribunal del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. En virtud de lo anterior, siendo las 13 horas con 51 minutos del martes 24 de agosto, se declara formalmente abierta la sesión jurisdiccional. Para el desahogo de los puntos del orden del día, solicito al primer secretario adscrito a la ponencia a mi cargo se sirva tomar la lista de las magistraturas. En cumplimiento de lo señalado por la presidencia, se procede al pase de lista. Están en sesión. Es que ya no lo suben ahí. Antes lo subían a estas o qué. Magistrada Presidenta. Adelante, magistrado. Nada más una moción a orden para que esté con el micrófono prendido. No, tengo que a la 15, 20 minutos. Apagarlo. Si se escucha Enrique ahí, se escucha sistema. Ya lo apagaron el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Moy, te encargo, por favor, tener un poco más de cuidado ahí. Gracias. Secretario, por favor, sírvase de tomar el pase de lista correspondiente. Magistrada, como lo ordena y continuando la instrucción, se hace el pase de lista correspondiente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Presente. Se informa a presidencia que se encuentran presentes 3 de las 3 magistraturas integrantes del Pleno. Gracias, secretario. Al estar presentes las 3 magistraturas, tenemos el quórum necesario para sesionar. A continuación, previo a dar la lectura del orden del día, se señala que los expedientes identificados como 017/2021-2 y el expediente 003/2020-3, juicio de responsabilidad, contra el acuerdo del 24 de marzo se retiran de esta sesión. Asimismo, se señala que el expediente 113/2020-2 se pasa para, una vez que concluya esta sesión, iniciaremos una diversa con la secretaria habilitada para votar este asunto al término de la presente sesión. Por lo que solicito, por favor, secretario, se sirva a dar lectura al orden del día como ha quedado precisado. Por orden de la magistrada presidenta, con base en las precisiones, se señala que el orden del día quedaría como número 1, el expediente E275/2020-2, juicio contencioso administrativo, las partes son equipos y sistemas hidráulicos, en contra del jefe de Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 2, expediente 317/2020-2, donde las partes son Calis Chatarra, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en contra del jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 3, expediente 320/2020-2, las partes son Constructora Asiel, en contra de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. 4, expediente 143/2021-2, donde las partes son Emilio Loya Miranda, en contra de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública y otro. 5, expediente 004/2021-2, juicio de responsabilidad administrativa. La autoridad investigadora es Coordinación de Investigaciones 1 de la Auditoría Superior del Estado. El presunto responsable con iniciales JALC. Como número 6, en el propio expediente, el 004/2021-2, juicio de responsabilidad administrativa, sería un incidente de objeción de documentos. Como número 7,
sería dentro del expediente 003/2020-3, juicio de responsabilidad administrativa. Los servidores públicos son de iniciales ENO, AIP, M y BLUL, donde la autoridad sustanciadora es la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública. La autoridad investigadora es la directora de procesos de investigación de la Secretaría de la Función Pública. El denunciante es el órgano interno de control. Y es respecto al acuerdo del 7 de abril del presente año. Y finalmente, el juicio expediente 003/2020-3, juicio de responsabilidad. Bueno, ese sería el orden del día, magistrados, magistrada. Gracias, secretario. Se pone a consideración de los magistrados el orden del día. ¿Alguno tiene alguna observación? Al no existir observaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación. Magistrada, yo tengo ¿Cómo lo entiende? ¿Se escucha? Sí, magistrado, adelante. Sí. De este asunto para una nueva sesión, yo creo que sería suficiente que lo pasáramos al final del orden del día. Y como ya había habido una excusa dentro del expediente, pues entrar la persona que fue nombrada por el Pleno para, en dado caso, suplir en este asunto en particular al magistrado Alejandro. Entonces yo sugeriría que se pasara al final en la misma sesión y poder tratar este tema en particular y no en una sesión nueva. Aún empieza el día de hoy y todo, porque no. Yo esa es mi sugerencia o mi posible solución. Se propone el orden del día en los términos propuestos de presidencia. Si no desea ese orden del día y gusta votarlo de manera diferente, magistrado, no tenemos ningún problema. Nada más que el magistrado Alejandro Tavares no podría votar el orden del día con ese incluido ahí. Magistrado, Bueno, adelante. vamos a hacerlo como usted plantea. Tavares, adelante. Adelanto mi voto a favor del orden del día con los retiros que hicieron de expedientes y las aclaraciones pertinentes, precisamente en lo particular por las dos excusas que presento. En ese sentido, yo creo que ya se ha llegado a un acuerdo, solicitaría se tomara la votación. Gracias, magistrado. Lo que pasa es que también efectivamente se retiran de esta sesión, pero no estaba convocado para una diversa, que es la parte que yo creo que le causaría algún problema al magistrado Morales. Entonces, la propuesta de presidencia es que el orden del día quede del 17, el retiro del 113 y el retiro del 003/2020 en el acuerdo del 24 de marzo para otra sesión. Esa es ahora la propuesta de presidencia. Darnos una sesión terminando esta que no había sido convocada. Y para que pueda votar el orden del día y todos los asuntos, magistrado Tavares. Así quedaría la propuesta de presidencia para esta sesión. Secretario, ¿consideran que deba de volver a ser leído el orden del día o podemos pasar a la votación? Sírvase, por favor, tomar la votación en los términos propuestos. Con base en la propuesta emitida por la presidencia en el retiro de los expedientes 17, 113 y 003/2020 respecto al acuerdo del 24 de marzo, se solicita el sentido de su voto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. La propuesta en los términos que él plantea. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor de la discusión de los asuntos que se van a plantear en la sesión y con el orden del día. Magistrada Mayra Aida Ronis Ávila.
A favor de la propuesta. Como presidenta, que el orden propuesto por presidencia ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Para desahogar el siguiente punto del orden del día referente al análisis, discusión y en su caso a dictar resolución correspondiente al expediente 275/2020-2, juicio contencioso administrativo, se solicita al magistrado Gregorio Daniel Morales Luevano adelante. Magistrada, le comunico que hay hay unas fallas, inclusive no se encuentra en este momento el magistrado Gregorio No Daniel veo Morales. Se desconectaron al magistrado. Ya se conectó nuevamente. A ver, Adelante, magistrado, con la cuenta del 275. pero cuenta conjunta, el 275 y el 317 es. Ya estoy desconectando constantemente. Mi internet no es estable. Magistrado, no se nos hizo llegar la solicitud de cuenta conjunta. Y ya se aprobó el orden del día en los términos que se hicieron. Por favor, les suplico un poco de orden y por favor, rindan la cuenta del 275/2020. Gracias. Adelante. Magistrada, nada más detectando que la conexión a internet es inestable. No sé si podrían verificar eso las personas del sistema, porque sí estoy batallando mucho para escuchar y dar seguimiento a la sesión. No sé si podrían verificar al mismo tiempo que estamos llevando la sesión, la gente de sistemas, la conexión. ¿Es cuánto? Y sí, adelante para llevar a cabo el planteamiento de los asuntos, dar cuenta de los asuntos en la forma planteada. ¿Es cuánto? Gracias. Solicito al licenciado Jorge, ya lo planteó, es que no escuché la parte esa relativa y en la sesión, por lo que le comento, desactivando. Estoy escuchando y estoy le pido al licenciado Jorge dar cuenta del asunto que sometemos a consideración de este pleno. Gracias, magistrado. Con el permiso del Pleno, rindo cuenta de la sentencia definitiva 200, en el juicio 275/2020-2, en el cual la parte actora demandó al jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. La resolución impugnada es la resolución a través de la cual la autoridad demandada resolvió el procedimiento administrativo instaurado en contra de la actora y le impuso una sanción por concepto de multa por diversas infracciones a la legislación en materia ambiental. Promovió o diversas causales de improcedencia y sobreseimiento, las cuales se estudiaron prioritariamente. En la primera de ellas, se noveno, fracción sexta, en relación con el artículo 10º, fracción segunda de la Ley de Justicia Administrativa, respecto a la resolución impugnada, toda vez que el magistrado instructor debió desechar de plano la demanda intentada por la actora, puesto que la resolución controvertida puede ser modificada, revocada o nulificada a través del recurso de inconformidad
establecido en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. En la segunda de las causales que propone la autoridad demandada, señala que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 9, fracción primera, en relación con el artículo 10, fracción segunda, de la Ley de Justicia Administrativa, en virtud de que los actos llevados a cabo por ella no vulneran en manera alguna los derechos de la parte actora y por tanto no se afecta su interés jurídico. Luego, realizado el estudio correspondiente a esas causales propuestas, las mismas se resolvieron de la siguiente manera. En la primera de ellas se resuelve que la misma es inatendible en virtud de que dicha causal de improcedencia fue planteada como agravio por la demandada en los recursos de reclamación, en el recurso de reclamación, interpuesto en contra del auto de admisión de demanda que ahora se resuelve y cuyo estudio quedó agotado a través de la resolución al citado recurso, a través del cual este tribunal confirmó en todas sus partes la legalidad del auto admisorio, situación que no fue controvertida por la parte demandada. La segunda de las causales se dice que la misma es infundada, debido a que de la demanda se desprende que la parte actora combate la resolución a través de la cual se impuso una multa por diversa infracción a la legislación ambiental, por lo cual se adquiere convicción de que se ve inmiscuida la esfera jurídica de la demandante y por tanto resulta evidente que ésta cuenta con interés jurídico en que la resolución impugnada sea nulificada. En conclusión, no es de sobreseerse el juicio respecto a estas causales. Luego tenemos que la acción ante este tribunal se centra en resolver sobre la legalidad de la resolución impugnada, es decir, si la autoridad demandada actuó conforme a derecho al emitir el acto de molestia que ahora se controvierte. Dentro de los conceptos de impugnación que se estudiaron, que fueron vertidos por la parte actora, tenemos que este tribunal o esta ponencia en este proyecto que se propone, atendiendo al principio de mayor beneficio y por ser de estudio prioritario y preferente, se abocó a la resolución de aquel concepto de impugnación en el que se hizo valer la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada. La resolución que se propone al Pleno es la siguiente. Ha resuelto el procedimiento planteado por la autoridad demandada, por lo que no es de sobreseerse el juicio. La parte actora aprobó su pretensión, por lo que en términos de los artículos 59, fracción primera, segunda y tercera, así como 60, fracción segunda, de la Ley de Justicia Administrativa, se declara la nulidad lisillana de la resolución impugnada. La justificación que obedece a esta propuesta de resolución que se hace al Pleno es debido a lo siguiente. Por resultar el estudio de la competencia de la autoridad para emitir la resolución impugnada de análisis obligatorio por ser una cuestión de orden público, se concluye del estudio de los conceptos de impugnación analizados en los que se aduce la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, que la resolución impugnada deviene de una orden de inspección y verificación que adolece de una nula fundamentación en cuanto a la competencia territorial y de una indebida fundamentación por lo que hace a la competencia material. Lo anterior es así, pues del estudio de la resolución impugnada se desprende que la multa impuesta a la demandante deriva de diversas situaciones, entre ellas algunas que son facultades de verificación atribuidas expresamente a los municipios, específicamente la relativa al otorgamiento de uso de suelo, de la licencia de uso de suelo. Por lo que si bien es cierto, de conformidad con el artículo 8º, último párrafo de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, la Secretaría puede ejercer atribuciones específicamente conferidas a los municipios, no menos cierto es que para ellos, que esta atribución, puede ser ejercida por el director de Ecología, siempre y cuando se cite el convenio de coordinación celebrado entre el municipio y el Estado. Asimismo, al haber sido realizada la visita de inspección que dio origen al procedimiento administrativo por personal adscrito al Departamento de Prevención y Control de la Contaminación de la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, es que el director de Ecología debió citar el dispositivo legal que le otorga competencia para actuar dentro del mismo, por lo que al no haberlo realizado, se traduce en la violación a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica contenidos
en nuestra Constitución Federal. Por lo anterior, se reitera, han resultado insuficientes los fundamentos legales invocados por la autoridad demandada para acreditar su competencia, por lo que la resolución impugnada deviene ilegal y en consecuencia se propone declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Esta es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias. Se pone a consideración de este pleno el proyecto en los términos de la cuenta. Y se pregunta si alguien desea hacer uso de la voz. Al no existir observaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación. Como le indica magistrada, se somete a votación el proyecto de resolución en el expediente 275, diagonal 2020-2, por lo que pregunto el sentido de su voto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Gracias. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Gracias. Magistrada Mayra Aida Aronis Ávila. A favor. Informa a la presidencia que el proyecto fue aprobado por unanimidad. Gracias. En el expediente 275, diagonal 2020, se resuelve. Primero, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa ha resultado competente para conocer del presente juicio. Segundo, han resultado infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada, por lo que no es de sobreseerse el presente juicio. Tercero, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Cuarto, la parte actora aprobó su pretensión, en consecuencia se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada identificada en el resultando primero de esta sentencia de conformidad con lo resuelto en el considerando noveno apartado A de este fallo. Quinto, notifíquese a las partes. A continuación se procede al análisis, discusión y en su caso a dictar la resolución correspondiente al expediente 317, diagonal 2020-2. Por lo que se solicita al magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano, se sirva a dar cuenta del presente asunto. Adelante, magistrado. Gracias, magistrada. De nueva cuenta, solicito al licenciado Jorge dar cuenta del proyecto que se propone a este pleno. Gracias, magistrado. Con el permiso del pleno, rindo la cuenta del proyecto de sentencia definitiva relativa al juicio contencioso administrativo, identificado como 317, diagonal 2020-2, en el cual la parte actora demandó al jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. La resolución impugnada es la resolución de fecha 14 de septiembre de 2020, emitida por la autoridad demandada, a través de la cual impuso una multa administrativa a la parte actora por infracción a la legislación en materia ambiental. Dentro del estudio del asunto, se priorizó el estudio y resolución de las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada, entre las cuales tenemos que la parte demandada señala que se actualiza la hipótesis prevista por la fracción sexta del artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa, toda vez que el acto impugnado pudo haber sido modificado, revocado o nulificado a través del recurso de inconformidad establecido por la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. Asimismo, se estudió la causal, la diversa causal que señala la autoridad demandada, correspondiente a la configuración o posible configuración de la fracción primera del artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa, en la cual señala que la parte actora no cuenta con interés jurídico para promover el juicio. Estas causales fueron estimadas en este proyecto como, la primera de ellas como inatendible y la segunda de ellas como infundada. Se dice que la primera de ellas es inatendible toda vez que fue materia del recurso de reclamación promovido dentro del, en contra, perdón, del auto de admisión de demanda en ese juicio. Y la segunda de ellas se estima como infundada toda vez que al ser una multa administrativa la que se le impone a la parte actora, pues esta cuenta con interés jurídico para controvertirla y que por medio de este juicio pudiese ser nulificada o revocada.
Luego, en cuanto a la litis planteada en el juicio, es decir, en cuanto al fondo del asunto, este se centra en resolver sobre la legalidad de la propia resolución impugnada, es decir, si la autoridad ahora demandada actuó conforme a derecho al emitir el acto de molestia que se controvierte. En el juicio fueron estudiados y analizados los conceptos de impugnación vertidos por la parte actora y se estudiaron de conformidad con el principio de mayor beneficio, esto por ser de estudio prioritario y preferente. El estudio del concepto que se abordó es el relativo a la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada. La resolución que se propone el Pleno en este proyecto es la siguiente. Ha resultado inatendible e infundada las causales de improcedencia de sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada, por lo que no es de sobreseerse el juicio. La parte actora aprobó su pretensión, por lo que se declara la nulidad lisillana de la resolución impugnada. La justificación que obedece a esta propuesta de resolución es la siguiente. En el proyecto, como les comenté, se estudió la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, esto en cuanto a la competencia territorial y la competencia material, las cuales resultaron insuficientes los artículos invocados por la autoridad demandada, por lo que en este sentido va la propuesta, ¿no?, del proyecto de declarar la nulidad lisillana de la resolución impugnada. Esto es debido a que las facultades de verificación que es atribuida expresamente a los municipios fueron utilizadas o fueron invocadas por la autoridad demandada, siendo que si bien es cierto, la autoridad demandada pudo haber hecho uso de esas facultades de verificación atribuidas expresamente a los municipios, para ello tenía que haber agotado o haber citado el convenio que le daba esa facultad a la autoridad. Ese convenio que tenía que haber celebrado tanto el municipio como con el Estado, ¿no?, para poder llevar a cabo dicha atribución. Asimismo, al haber analizado la visita de inspección que dio origen al procedimiento administrativo, se advierte que el personal adscrito al Departamento de Prevención y Control de la Contaminación de la Dirección de Ecología es quien elaboró esta visita de inspección, por lo que era obligación del director de Ecología haber citado el dispositivo legal que le otorgara la competencia para actuar dentro de dicho procedimiento, por lo que al no haberlo realizado se traduce en la violación a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica. En consecuencia, como les he adelantado, se propone declarar la nulidad de la resolución. así como el pago de la estimación 3 del finiquito y gastos financieros en relación con el contrato de obra pública JMAS PRODDER o PRF 2017-11-1. Se propone sobreseer en el presente juicio, toda vez que ha resultado fundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad demandada, consistente en la incompetencia de este tribunal para conocer del asunto. En el presente juicio, la litis a dirimir tiene relación con el cumplimiento de un contrato público, el cual fue proporcionado por la autoridad demandada dentro del expediente administrativo. Y de su contenido se desprende que el recurso utilizado es de procedencia federal al provenir del Programa de Devolución de Derechos, PRODER, en sus abreviatura, del ejercicio presupuestal 2017. Por lo tanto, en atención al artículo 5 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma,
vigente del 1 de enero de 2019, que establece que la obra pública que se realice con cargo total o parcial a fondos federales conforme a los convenios entre el Ejecutivo Federal, el Estado y los municipios, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Federal de la materia y además la cláusula 27ª del contrato de mérito dispone que para la interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales con residencia en la ciudad de Chihuahua. Por lo tanto, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento dispuestas en los artículos 9, fracción segunda y 10, fracción segunda de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Se hace que la magistrada no la sacó el sistema, la sesión, a ver si... Sí, magistrados, ya se le comunicó ahorita. Ah, ok, gracias. Gracias. Disculpen, anda inestable la comisión. Se pone en consideración de las magistraturas el presente asunto. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Adelante, magistrado. Yo adelantaría mi voto a favor, nada más apartándome de consideración. Sin más observaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación. Como lo indica magistrado, se somete a votación el proyecto de resolución en el expediente 320/2020-2, por lo que pregunto el sentido de su voto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor en términos de la intervención. Gracias. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Le informo, presidenta, que el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad con las consideraciones realizadas por el magistrado titular de la ponencia 3. Gracias. En consecuencia, en la resolución del expediente 320/2020-2 se determina lo siguiente. Primero, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa ha resultado incompetente para conocer el presente juicio. Segundo, resultó fundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad demandada. Tercero, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio con base en lo expuesto en el sexto considerando de la presente resolución. Cuarto, notifíquese como corresponda. A continuación se procede al análisis y discusión y en su caso a dictar la resolución correspondiente del expediente 143/2021-2. Por lo que se solicita de nueva cuenta al magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano dar cuenta del proyecto de resolución que propone. Adelante, magistrado. Gracias, magistrada. De nueva cuenta solicito a la secretaria Sofía Adriana dar cuenta del proyecto que se propone al pleno. Gracias, magistrado. Se da cuenta del proyecto de resolución interlocutoria al incidente de nulidad de notificaciones promovido por la parte actora en el expediente 143/2021-2. Mediante auto de fecha 24 de mayo de 2021, se requirió a la parte actora para que proporcionara copias suficientes de los anexos de la demanda para el traslado correspondiente a las autoridades demandadas, mismo que le fue notificado a la parte actora vía correo electrónico en fecha 26 de mayo de 2021. La resolución que se propone es declarar la nulidad practicada vía correo electrónico y ordenar su reposición con base en la siguiente justificación. Toda vez que el artículo 70 Perdón, se cortó Yo no la escucho, cuenta. ustedes escuchan. No, sí
si hay problemas en la red. ¿No me escuchan? Ahora sí, Ya. Sofía. Muy bien. Se propone declarar. Disculpen, me parece que se cierra el programa. Y luego me vuelve a conectar solo. Muy bien. Se Parece que propone hay declarar la nulidad practicada vía correo electrónico y ordenar su reposición. Se llegó a la citada conclusión, toda vez que el artículo 76 de la Ley de Justicia Administrativa establece que para que procedan las notificaciones vía correo electrónico, las partes deben solicitarlo y expresar por escrito su voluntad de recibirlas por dicha vía, lo cual en el presente asunto no aconteció, ya que la parte actora, a pesar de haber proporcionado 2 direcciones de correo electrónico, no manifestó expresamente su voluntad de recibir las notificaciones por dicho medio. Es la cuenta. Se pone a consideración de las magistraturas el presente proyecto de resolución. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Al no existir observaciones, por favor, secretario, sírvase a tomar la votación. Como lo indica magistrado, somete a votación el proyecto de resolución en el expediente 143, diagonal 2020-21-2, por lo que pregunto el sentido de su voto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Informo a Presidencia que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Gracias. Dentro del expediente 143, diagonal 2021-2, se determina lo siguiente. Primero, ha resultado procedente el incidente de nulidad de notificaciones en términos del artículo 41 de la ley. Segundo, de acuerdo con los motivos y fundamentos legales expuestos en esta resolución, se declara la nulidad de la resolución practicada vía correo electrónico y se ordena su reposición. Tercero, notifíquese. A continuación se procede al análisis, discusión y en su caso a dictar la resolución correspondiente al expediente 004 diagonal 2021, juicio de responsabilidad administrativa, por lo que se solicita al magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano se sirva dar cuenta del proyecto de resolución correspondiente a su ponencia. Gracias, magistrada. De nueva cuenta, solicito a la licenciada Sofía Adriana, secretaria de Acuerdos de esta ponencia, dar cuenta del proyecto que se propone a este pleno. Gracias. Doy cuenta del proyecto de resolución interlocutoria al incidente de objeción de documentos promovido por el presunto responsable. Mediante prohibido de fecha 8 de abril de 2021, se determinó admitir, entre otras, 50 documentales públicas ofrecidas por la autoridad investigadora y el denunciante, las cuales se tuvieron exhibidas en copia certificada. A continuación se expone una síntesis de los agravios expresados por el incidentista, que el auto de admisión vulnera lo dispuesto por los artículos 159 y 209, fracción segunda de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que le causa agravio la admisión de las pruebas identificadas con los números 1 a 50 como si fueran documentales públicas, pues considera que las mismas son simples, carentes de valor probatorio, tal como se hizo constar por la autoridad sustanciadora, por lo que estima que el denunciante no cumple con la carga probatoria y por ende no se acredita la falta administrativa que se le pretendía atribuir. Finalmente, a su decir, a él le fue desechada la documental pública consistente en el oficio SH-DGA 463, diagonal 2016, por no obrar documento que acreditara fehacientemente que ésta fue solicitada en tiempo y la misma no le fue proporcionada por la autoridad competente. Tal documental también debió haberse desechado a la autoridad investigadora y al denunciante. Se propone determinar que no le asiste la razón al incidentista, por lo que lo procedente sería
otorgar a las 50 documentales ofrecidas y admitidas a la autoridad investigadora y al denunciante en el momento procesal oportuno el alcance y valor probatorio que en términos de los numerales 131, 133, 165, segundo párrafo y demás relativos y aplicables de la ley general les corresponde. A continuación, una síntesis de la justificación de la conclusión a la que se arribó. Primero, es necesario puntualizar que los 50 medios de prueba referidos constituyen documentales públicas, tal como fue señalado en el auto de admisión, pues todos ellos fueron expedidos por diversos servidores públicos en ejercicio de sus funciones, lo que, en términos de lo preceptado por el numeral 159 de la Ley General, les otorga este carácter. Luego del contenido de los artículos 168 y 165, párrafo primero, de la Ley General, se desprende que las documentales son todas aquellas en las cuales consta información de manera escrita, visual o auditiva, con independencia del material, formato o dispositivo en el cual se encuentre plasmada, reconociendo el carácter de prueba a cualquier información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Por lo cual, en relación con el carácter de copias certificadas en el que se tuvieron admitidas 47 de esas documentales, resulta importante considerar que las primeras 2 documentales se encontraban debidamente certificadas en el expediente, mientras las restantes 45 obran certificadas en los discos compactos de almacenamiento digital visibles a hojas 41, 260 y 682, los que cuentan con la certificación del titular de la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, en ejercicio de las facultades que le confieren la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, vigente al momento de su expedición. Por lo que hace a la prueba identificada con el numeral 49, se tuvo por admitida y exhibida como copia certificada, pues a hojas 58 y 59 de autos obra su original tal como se desprenden los sellos y firmas plasmadas en ella. Esto atendiendo a que la legislación solo distingue respecto a los documentos simples o certificados, y en algunos supuestos esta calidad repercute en el valor probatorio que el juzgado puede darles al momento de resolver el fondo del asunto. Ahora, en cuanto a la documental enlistada con el numeral 50, al no encontrarse alguna reproducción física o digital que obrara debidamente certificada en el auto de admisión, se tuvo como exhibida en copia simple, lo que no le quita el carácter de documental pública, al haberse emitido por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Finalmente, en cuanto a la documental individualizada como 41, esta no contará con ningún valor o alcance probatorio, pues no fue admitida, al no haberse ofrecido en tiempo y conforme a los requisitos de la Ley General, pues una vez realizado un estudio minucioso de los documentos que obran en autos y los contenidos en los medios digitales proporcionados por los oferentes, no se encontró ninguna que coincidiera con la documental ofrecida. Ahora bien, respecto al valor probatorio que debe otorgarse a las documentales de mérito, debe dejarse en claro que esta autoridad aún no les ha proporcionado ninguno, pues hasta este momento procesal no se está en aptitud de hacerlo. Esto obedece a que, al no haberse desahogado todas las diligencias necesarias para considerar cerrar la instrucción del procedimiento, cualquier valoración anticipada que se realice se traduciría en un prejuzgamiento del fondo que no garantizaría al juzgador conocer la verdad de los hechos, lo que sin lugar a dudas se constituye como la finalidad de todo procedimiento seguido ante una autoridad jurisdiccional. Por otra parte, toda vez que el incidentista no combate la autenticidad de los documentos de manera alguna, esto es, por el medio en que se encuentran comprendidos por la autenticidad de las firmas o la veracidad de su contenido, sus argumentos resultan insuficientes para que este juzgador, este tribunal, tenga por destruida la presunción de legalidad que reviste todo acto de autoridad. En relación con el ofrecimiento del oficio SHDGA 463-2016, debe tomarse en cuenta que la autoridad investigadora y el denunciante lo ofrecieron y exhibieron en el momento procesal oportuno, lo que no ocurrió en el caso del incidentista, quien no le exhibió ni acreditó haberla solicitado a la autoridad en cuyo poder se encontraba. Por lo que al no cumplir con las exigencias establecidas en la Ley General, este tribunal en su calidad de autoridad resolutora no se encontraba legalmente facultado para tener por ofrecida la prueba, dado que hacerlo produciría una afectación a los principios de igualdad procesal y debido proceso en perjuicio de la autoridad investigadora. Sin embargo, al tratarse de una documental admitida a la autoridad investigadora y al denunciante, este tribunal se encuentra obligado a considerarla al momento de dictar la resolución definitiva correspondiente.
Por último, respecto a la afirmación del incidentista en el sentido de que el denunciante no cumplió con la carga de la prueba, debe señalarse que, aun cuando el denunciante es parte en el procedimiento de responsabilidad administrativa instruido, su carácter de tercero interesado no lo obliga a acreditar los extremos de la acusación formulada por la autoridad investigadora, en el entendido que ser parte tercera interesada únicamente significa que sus pretensiones difieren de las que pueda tener el incidentista. Asimismo, debe señalarse que, como se ha reiterado, este no es el momento procesal oportuno para realizar ningún pronunciamiento en relación con si se acredita o no la falta administrativa que la autoridad investigadora atribuyó al presunto responsable. Sin más por el momento, esta es la cuenta. Se pone a consideración de las magistraturas el presente proyecto. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Al no haber manifestaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación. Como lo indica magistrada, se somete a votación el proyecto de resolución en el incidente de objeción de documentos previsto en el expediente 004/2020-21-2, juicio de responsabilidad administrativa, por lo que pregunto el sentido de su voto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Con resolutivos. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Con resolutivos. Informo, presidenta, que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Gracias. Dentro del expediente 004/2021-2, JRA se resuelve, primero, ha resultado procedente el incidente de objeción de documentos interpuesto en términos del artículo 183 de la Ley General. Segundo, no le asiste la razón al incidentista. En consecuencia, tercero, a las documentales ofrecidas y admitidas a la autoridad investigadora y al denunciante se les otorgará en el momento procesal oportuno el alcance y valor probatorio que en los términos de los numerales 131, 133, 165, segundo párrafo, y demás relativos y aplicables de la ley general que les corresponda. Cuarto, con fundamento en el artículo 193, fracción séptima de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, notifíquese personalmente a las partes. A continuación, se procede al análisis, discusión y, en su caso, a dictar la resolución correspondiente al expediente 004/2021, juicio de responsabilidad administrativa. ¿Qué propone el magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano? Por lo que solicito al magistrado, por favor, dar cuenta del presente proyecto. Gracias, magistrada. De nueva cuenta, solicito a la secretaria Sofía Adriana Hernández Holguín dar cuenta del proyecto que se propone a este pleno. Es cuanto. Gracias, magistrado. Procedo a dar cuenta del incidente de objeción de documentos promovido por la autoridad investigadora en el expediente 4/2021 de 2, juicio de responsabilidad administrativa. Mediante proveído de fecha 8 de abril de 2021, se determinó admitir, entre otras, la documental pública consistente en la resolución recaída al expediente de rescisión administrativa del contrato número SHLRAD 9/2016, ofrecida por el presunto responsable. La resolución que se propone a este pleno consiste en determinar que no le asiste la razón a la incidentista, por lo que lo procedente sería otorgar a la documental ofrecida y admitida por el presunto responsable en el momento procesal oportuno el alcance y valor probatorio que en términos de los numerales 131, 133, 165, segundo párrafo y demás relativos y aplicables de la ley general le corresponde. Lo anterior con base en la siguiente justificación. En primer lugar, respecto a lo deducido por el incidentista, en el sentido de que el presunto responsable no había ofrecido la totalidad de las constancias que conforman el expediente de rescisión señalado, debe tomarse en consideración que del contenido del escrito presentado ante la autoridad substanciadora el 2 de febrero de 2021, se desprende el ofrecimiento que realizó el presunto responsable del expediente referido. Asimismo, obra un escrito signado por el presunto responsable y dirigido a la autoridad que cuenta con la documentación correspondiente,
con sello de recepción de 29 de enero de 2021, del cual se desprende la solicitud oportunamente realizada por el oferente y de auto se advierte la omisión de la autoridad referida de entregarlo. Bajo esas condiciones, en términos de lo dispuesto por el numeral 139 de la Ley General, este tribunal, en su calidad de autoridad resolutora, giró oficio a través del cual requirió a la Secretaría de Hacienda la remisión de todas las documentales solicitadas y ofrecidas por el presunto responsable, entregándose el expediente de rescisión en un disco compacto de almacenamiento digital certificado el 23 de abril del año en curso. En cuanto a los argumentos vertidos por la incidentista que se enfocan en combatir la legalidad de la resolución recaída al procedimiento de rescisión administrativa del contrato referido, se estima que no resultan idóneos para anular o reducir el alcance y valor probatorio de la documental referida, en atención que esta resolución constituye un acto administrativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria a la Ley General en términos del numeral 118. Tiene a su favor una presunción de legalidad, entendiéndose como legal y eficaz hasta en tanto alguna de las partes involucradas en el procedimiento no acredite su ilegalidad y se declare su invalidez por la autoridad competente. Por lo tanto, tomando en cuenta que para impugnar este tipo de actos administrativos se cuenta con diversos medios de defensa, como son el juicio contencioso administrativo, en caso de que el inconforme sea la persona moral contratada, o el juicio de lesividad cuando la inconformidad provenga del órgano de la administración pública contratante, al no advertirse la interposición de alguno de ellos a la fecha de la emisión de la presente interlocutoria, debe considerarse que la resolución recaída al procedimiento de rescisión resulta legal y eficaz, sin que este tribunal válidamente pueda estudiar las supuestas irregularidades que aduce se actualizaron en el procedimiento, pues hacerlo constituiría el inicio de un juicio diverso de oficio, lo que a todas luces devendría ilegal al ser uno de los requisitos para la procedencia de este tipo de juicios que se inicien a instancia de parte agravada. Finalmente, respecto al valor probatorio que debe otorgarse a las documentales de mérito, debe dejarse en claro que no se les ha proporcionado ninguno, sino hasta el momento procesal oportuno. Es la cuenta. Se pone a consideración de las magistraturas el proyecto presentado. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Al no existir observaciones, por favor, secretario, sírvase a tomar la votación. Como lo indica magistrada, se somete a votación el proyecto de resolución en el incidente de objeción de documentos interpuesto por la autoridad investigadora en el expediente 004/2021-2, juicio de responsabilidad administrativa, por lo que pregunto el sentido de su voto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Con resolutivos. Magistrada Mayra Aida Aronis Ávila. A favor. Informo, presidenta, que el proyecto fue aprobado por unanimidad. Gracias. En el expediente 004/2021, juicio de responsabilidad administrativa, se resuelve lo siguiente. Primero, ha resultado procedente el incidente de objeción de documentos interpuesto en términos del artículo 183 de la Ley General. Segundo, no le asiste la razón a la incidentista. En consecuencia, tercero, a la documental ofrecida y admitida al presunto responsable se le otorgará en el momento procesal oportuno el alcance y valor probatorio que en los términos de los numerales 131, 133, 165, segundo párrafo y demás relativos y aplicables de la Ley General le correspondan. Cuarto, con fundamento en el numeral 193, fracción séptima de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, notifíquese personalmente a las partes. A continuación, se procede al análisis, discusión y, en su caso, a dictar la resolución correspondiente al expediente 003/2020-3, juicio de responsabilidad administrativa, el cual fue engrosado por la ponencia a mi cargo. Por lo que solicito a la licenciada Dafni Susana Chavira Terraza se sirva por favor dar cuenta del proyecto que se propone a este pleno. Adelante, Lic. Gracias, magistrada.
Con el permiso del Pleno, se rinde cuenta del expediente 003-2020-3, en el cual se propone el proyecto de interlocutoria relativo al recurso de reclamación interpuesto por la presunta responsable en contra del acuerdo de 7 de abril de 2021, a través del cual se acordó no admitir la prueba ofrecida como superveniente. Considerando que en sesión pública del 15 de julio de 2021, el Pleno por mayoría de votos rechazó el proyecto propuesto por el instructor y con base en el artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, se aprobó que la ponencia 1 de ese tribunal se hiciera cargo de realizar el engrose correspondiente. Se procedió al estudio del presente asunto. El único motivo de inconformidad refiere a la recurrente que el desechamiento de la prueba transgrede su derecho humano al debido proceso y de ofrecimiento de pruebas, que la probanza ofrecida es idónea para acreditar la pretensión de los presuntos responsables, en cuanto al que el tercero le fue levantada un acta administrativa de hechos de fecha 27 de abril de 2018, en su presencia, y que se le otorgó el derecho a manifestarlo a interés conveniente. Que el acta administrativa en cita debe ser analizada en conjunto con diversos medios de prueba, como los que acreditan a través del dicho del tercero, lo manifestado por los intervinientes al final del acta. El proyecto que se pone a consideración es tomar como fundados los agravios en estudio por las siguientes consideraciones. En el caso, se considera que le asiste la razón a la recurrente, pues a los autos del expediente se desprende que la misma guarda relación con la litis, pues mediante la misma se pretende acreditar que el denunciante efectivamente estuvo presente cuando se levantó el acta administrativa de fecha 27 de abril de 2018, pues en el juicio referido lo habría aceptado expresamente, por lo que sí guarda una relación directa con la litis al pretender desvirtuar los extremos de las acusaciones formuladas en contra de la recurrente. Es decir, la recurrente pretende acreditar, mediante la prueba superveniente, que el denunciante se encontraba presente al momento en que se levantó la citada acta, por lo que pretende desvirtuar la acusación en su contra y por lo que podemos concluir que guarda una relación directa con la litis del presente procedimiento. Asimismo, le asiste la razón al recurrente en cuanto a que, al sostenerse que la prueba ofrecida como superveniente contiene los mismos hechos ya acreditados en una diversa prueba, que ya obran en autos, implica una valoración de la prueba, por lo que se reconoce o afirma que ese hecho ya está acreditado en la prueba que obra en autos, lo cual corresponde a hacer en la resolución que resuelva de manera definitiva el expediente. Por lo expuesto, se pone a consideración del Pleno revocar el auto de fecha 7 de abril de 2021 para el efecto de que se emita otro en el cual se admite la prueba superveniente. Es la cuenta. Gracias, secretaria. Se pone a consideración de las magistraturas el presente proyecto de resolución. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Al no existir observaciones, por favor, secretario, sírvase a tomar la votación. Como lo indica magistrada, se somete a votación el proyecto de resolución interlocutoria de reclamación interpuesta en contra del auto del 7 de abril del 2021 del expediente 003/2020-3, juicio de responsabilidad administrativa, por lo que pregunto el sentido de su voto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. En contra, toda vez que el proyecto presentado queda como voto particular, solicito se haga la descripción en el engroso respectivo. Magistrada Mayra Aida Ronis Ávila. A favor de la propuesta. Informo, presidente, que el proyecto ha sido aprobado por mayoría con el voto particular del magistrado Alejandro Tavares Calderón. Gracias. En el expediente 003/2020-3 se resuelve. Primero, ha resultado procedente y fundado el recurso de reclamación. En consecuencia, segundo, se revoca el auto de fecha 7 de abril del 2021, de conformidad con lo resuelto a lo largo del presente fallo. Tercero, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa, notifíquese por correo electrónico y por oficio a la autoridad. Toda vez que ha quedado agotado el orden del día de la presente sesión, siendo las 14 horas con 53 minutos,
El día martes 24 de agosto del año en curso y no habiendo más asuntos que tratar, se declara formalmente cerrada la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomaron. Muchas gracias. Pasen buena tarde. Gracias, hasta luego. Igualmente, buena tarde a todos.